¿Alguna vez te has preguntado qué se siente al ser una herramienta, un instrumento de violencia moldeado desde la más tierna infancia? Imagina un mundo donde tu única realidad es el eco de órdenes brutales, el frío metal de un arma y el miedo constante a fallar. No la libertad de elegir, sino la obligación de obedecer, la ausencia de afecto reemplazada por el adiestramiento despiadado. Este no es un escenario de ciencia ficción, sino una posibilidad perturbadora, un reflejo de la capacidad humana para la crueldad y la resiliencia. Piensa en un niño, arrebatado de las calles a una edad en la que la inocencia debería ser su único compañero. 4 años, una edad en la que los castillos de arena y los abrazos maternos deberían definir el mundo. Sin embargo, para este niño, el juego se convierte en entrenamiento, la ternura en disciplina y el hogar en una jaula de acero. Cada día, una repetición del mismo ciclo, la obediencia ciega. La violencia como lenguaje y la supervivencia como única ley. Este es el mundo de Danny, un personaje atrapado en un laberinto de brutalidad. Criado para ser el perro de ataque de Bart, un criminal sin escrúpulos, Danny es un arma humana. Un ser despojado de su humanidad, programado para la violencia. Su existencia es un perpetuo entrenamiento, un eco de gritos y golpes, una vida definida por la sumisión y el miedo. Cada orden es una puñalada, cada mirada, una jaula que lo aprisiona en un ciclo interminable de sufrimiento. Pero, ¿qué pasaría si, de repente, una luz inesperada iluminara la oscuridad de su mundo? ¿Qué sucedería si la compasión, el afecto y la belleza se cruzaran en su camino, ofreciéndole una visión diferente de la vida? ¿Podría un ser moldeado por la violencia encontrar la redención? ¿Podría, en medio del caos y la brutalidad, florecer la esperanza? Este es el viaje que exploraremos juntos, un viaje del odio al amor, del silencio a la sinfonía de la vida. Un drama desgarrador donde la redención se encuentra con la brutalidad, donde la elección definirá el destino. Consideremos ahora el contexto histórico y social que podría dar origen a un personaje como Danny. No estamos hablando de una mera ficción. La historia humana está salpicada de ejemplos de individuos que, por diversas circunstancias, se ven privados de su infancia y expuestos a la violencia desde temprana edad. A menudo, estos casos surgen en entornos marcados por la pobreza extrema, la inestabilidad política o la presencia de bandas criminales. En efecto, en sociedades fracturadas, los niños se convierten, lamentablemente, en blanco fácil para la explotación, el reclutamiento forzado y el adoctrinamiento. Además, la falta de oportunidades educativas y la ausencia de figuras de autoridad positivas crean un caldo de cultivo propicio para la delincuencia y el ciclo de violencia. Pensemos en los niños soldado, por ejemplo. Por consiguiente, estos menores son arrebatados de sus hogares, entrenados para matar y deshumanizados para cumplir las órdenes de sus superiores. Su infancia, en lugar de estar marcada por el juego y el aprendizaje, se convierte en un infierno de guerra y sufrimiento. De manera similar, en contextos urbanos, las pandillas reclutan a jóvenes vulnerables, ofreciéndoles una falsa sensación de pertenencia y poder a cambio de su lealtad incondicional y su participación en actividades delictivas. Sin embargo, la historia de Danny podría tener raíces aún más profundas. Quizás su origen se encuentre en un entorno familiar disfuncional, donde la violencia doméstica y el abuso infantil son la norma. En este sentido, el niño, al ser testigo y víctima de la violencia, internaliza patrones de comportamiento destructivos y aprende a ver el mundo a través de una lente distorsionada. En otras palabras, la violencia se convierte en su lenguaje, su forma de relacionarse con el mundo y de sobrevivir. No obstante, la figura de Bart, el criminal que adiestra a Danny, también es crucial para comprender el contexto. Bart podría representar la encarnación del mal, un depredador que se aprovecha de la vulnerabilidad de los niños para sus propios fines. En consecuencia, su objetivo no es solo obtener un arma, sino también destruir la humanidad de Danny, despojándolo de su capacidad de sentir, de amar y de soñar. Ahora bien, imaginemos la complejidad psicológica de Danny. ¿Cómo se forma la identidad de un niño que solo conoce la violencia? ¿Cómo se construye la empatía en un entorno donde la crueldad es la regla? Por lo tanto, la historia de Danny nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la infancia y la capacidad humana para la resiliencia, incluso en las circunstancias más adversas. Profundicemos ahora en las complejidades psicológicas que moldean a un individuo como Danny. Más allá de la mera brutalidad física, existe un intrincado entramado de procesos mentales que definen su comportamiento y su percepción del mundo. Adentrándonos en este terreno, es imperativo reconocer la importancia del condicionamiento. Bart, en su papel de mentor perverso, emplea técnicas de adiestramiento basadas en el refuerzo y el castigo. De hecho, cada acción, cada movimiento de Danny es sistemáticamente evaluado y recompensado o castigado.
La obediencia se premia con una mínima aprobación, mientras que la desobediencia se castiga con la violencia. Es decir, el cerebro de Danny se reprograma asociando la violencia con la supervivencia y la sumisión con la seguridad. Consideremos la disociación. Un mecanismo de defensa psicológico que podría ser crucial para la supervivencia de Danny. En este contexto, ante la constante exposición a la violencia y el trauma, Danny podría desarrollar la capacidad de desconectarse de sus emociones y de su entorno. A saber, se fragmenta, separando sus sentimientos de su realidad, lo que le permite funcionar en un ambiente hostil sin colapsar. Esta disociación, aunque protectora a corto plazo, puede tener consecuencias devastadoras a largo plazo, dificultando la formación de vínculos emocionales y la construcción de una identidad coherente. Además, el desarrollo de la empatía se ve severamente comprometido. En un entorno donde la crueldad es la norma, la capacidad de ponerse en el lugar del otro se atrofia. Por ende, Danny podría aprender a ver a los demás como objetos, como meras herramientas para ser utilizadas o como obstáculos a eliminar. La falta de empatía, combinada con el condicionamiento y la disociación, crea un individuo capaz de cometer actos de violencia sin sentir remordimiento. Otro aspecto esencial es la internalización de la violencia. Asimismo, Danny no solo es víctima de la violencia, sino que también la internaliza. La hace suya. En otras palabras, la violencia se convierte en su lenguaje, su forma de comunicarse con el mundo y de expresar sus propias frustraciones y miedos. Así pues, el ciclo de violencia se perpetúa, generando un individuo peligroso para sí mismo y para los demás. Ahora, consideremos cómo esto se manifestaría en su vida cotidiana. Por consiguiente, Danny podría mostrar una dificultad extrema para confiar en los demás, una necesidad constante de control y una tendencia a reaccionar con agresividad ante cualquier amenaza percibida. Por otro lado, también podría experimentar pesadillas, flashbacks y otros síntomas de trastorno de estrés postraumático. En definitiva, la cicatriz emocional de una infancia marcada por la violencia dejaría una huella indeleble en su psique. Consideremos, ahora, las ramificaciones sociales que se desprenden de un individuo como Danny, un ser humano transformado en arma. La sociedad, en su conjunto, se ve afectada por la existencia de individuos criados en la violencia, y las consecuencias son multifacéticas y profundas. En primer lugar, la presencia de individuos entrenados para la violencia genera un clima de temor y desconfianza. En efecto, la sola posibilidad de encontrarse con una persona con el historial de Danny suscita aprensión y cautela. Las interacciones sociales se ven condicionadas por la incertidumbre y la vigilancia, erosionando la cohesión comunitaria y fomentando el aislamiento. Además, la existencia de estos individuos plantea serios desafíos para el sistema de justicia y el sistema penitenciario. A saber, la rehabilitación de personas con un historial de violencia extrema es una tarea ardua y compleja. Los métodos tradicionales de tratamiento, diseñados para delincuentes con otros perfiles, podrían resultar ineficaces o incluso contraproducentes en el caso de Danny. De manera similar, la reinserción social de estos individuos requiere de un enfoque integral que incluya terapia intensiva, apoyo psicológico y programas de capacitación laboral, lo cual exige recursos significativos y una gran voluntad política. Asimismo, la historia de Danny nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad social en la prevención de la violencia. Por ende, si la sociedad no aborda las causas profundas de la violencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, seguirá generando individuos como Danny. En consecuencia, la prevención de la violencia requiere de un enfoque holístico que involucre a todos los sectores de la sociedad, la familia, la escuela, las instituciones gubernamentales y la comunidad en general. No obstante, la historia de Danny también nos invita a cuestionar la eficacia de las políticas de seguridad basadas en la represión y el castigo. Por el contrario, la experiencia de Danny sugiere que la solución a la violencia no reside únicamente en la aplicación de la ley y el orden, sino en la promoción de la justicia social, la educación y la cultura de paz. Ahora bien, consideremos cómo esto se aplica cuando se enfrenta a la criminalidad. La mera presencia de más agentes y rejas realmente resuelve el problema o solo lo desplaza y lo perpetúa. Finalmente, la existencia de individuos como Danny nos recuerda la importancia de la empatía y la compasión. En última instancia, la verdadera solución a la violencia no reside en la venganza o el odio, sino en la capacidad de comprender las experiencias que han moldeado a estos individuos y de ofrecerles una oportunidad de redención. Por lo tanto, la sociedad debe estar dispuesta a tender una mano a aquellos que han sido víctimas de la violencia, ofreciéndoles apoyo, comprensión y la posibilidad de reconstruir sus vidas.
Profundizando aún más en el intrincado tapiz de las implicaciones, abordemos ahora las sorprendentes conexiones que la historia de Danny establece con la neurociencia y la plasticidad cerebral. El cerebro humano, lejos de ser una estructura estática, es un órgano dinámico y adaptable, capaz de reconfigurarse a sí mismo en respuesta a las experiencias. Consideremos, por ejemplo, cómo el trauma infligido durante la infancia puede alterar el desarrollo cerebral. Asimismo, la exposición prolongada a la violencia puede afectar el desarrollo del córtex prefrontal, la región del cerebro responsable de la planificación, la toma de decisiones y el control de los impulsos. En consecuencia, individuos como Danny podrían presentar dificultades para regular sus emociones, controlar su agresividad y comprender las consecuencias de sus actos. Por añadidura, la amígdala, el centro cerebral de las emociones, podría verse hiperactivada, lo que llevaría a una mayor sensibilidad al miedo y una respuesta exagerada ante las amenazas percibidas. Consecuentemente, Danny podría percibir el mundo como un lugar peligroso, reaccionando con agresividad ante cualquier situación que perciba como una amenaza. Ahora bien, la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse, también ofrece una esperanza, precisamente a través de la terapia, el apoyo emocional y nuevas experiencias. Es posible reconfigurar el cerebro y revertir algunos de los efectos del trauma. Por lo tanto, la historia de Danny no es una condena irrevocable, sino una oportunidad para la recuperación y la transformación. No obstante, la neurociencia también nos revela la complejidad de este proceso. Más bien, cambiar las conexiones neuronales requiere tiempo, esfuerzo y un entorno de apoyo. Además, la recuperación no es lineal. Pueden existir recaídas y momentos de dificultad. En efecto, el camino hacia la redención es largo y arduo. Ahora, consideremos cómo esto se manifiesta en el contexto de la rehabilitación. Imaginemos a Danny participando en un programa de terapia de exposición, donde se le anima a recordar y procesar sus experiencias traumáticas. Precisamente, este proceso, aunque doloroso, es crucial para desactivar las respuestas emocionales negativas y reconstruir una narrativa coherente de su vida. Además, la terapia cognitivo-conductual podría ayudarle a identificar y modificar patrones de pensamiento y comportamiento destructivos. De manera análoga, la práctica de la atención plena, la meditación y otras técnicas de relajación podrían ayudarle a regular sus emociones y reducir su ansiedad. En suma, la neurociencia nos proporciona una comprensión más profunda de los desafíos que enfrenta Danny, pero también nos ofrece herramientas para ayudarle a superar el trauma y construir una vida más plena. Exploremos ahora las posibles controversias y mitos que rodean la figura de Danny y su compleja situación. Es fundamental desentrañar las ideas preconcebidas y los debates que surgen al enfrentarnos a un personaje como él, para así alcanzar una comprensión más matizada. Uno de los mitos más persistentes es la creencia de que la violencia es una condición innata, una predisposición genética que define el destino de individuos como Danny. Sin embargo, las investigaciones más recientes en neurociencia y psicología desmienten esta afirmación, demostrando que el entorno y las experiencias vitales juegan un papel fundamental en el desarrollo de la conducta. En lugar de eso, la genética puede influir en la vulnerabilidad a la violencia, pero no la determina por completo. Más bien, la interacción entre la genética y el entorno es lo que realmente moldea el comportamiento. Por consiguiente, otro debate recurrente se centra en la posibilidad de redención para individuos criados en la violencia. Algunos sostienen que la brutalidad sufrida y perpetrada por Danny es un sello indeleble que lo condena a un ciclo perpetuo de violencia. No obstante, esta visión pesimista pasa por alto la capacidad humana para la transformación y la resiliencia. Además, la redención no implica olvidar el pasado, sino aprender de él y construir un futuro diferente. En otras palabras, la posibilidad de cambio siempre está presente, aunque el camino sea arduo. Por otro lado, existe una controversia sobre la responsabilidad individual y la responsabilidad social. ¿Hasta qué punto Danny es responsable de sus actos, considerando las circunstancias traumáticas en las que se desarrolló? En efecto, es crucial reconocer que Danny es, en parte, producto de su entorno, pero también es responsable de sus propias decisiones. De hecho, la complejidad reside en encontrar un equilibrio entre la comprensión y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la sociedad tiene la responsabilidad de crear las condiciones para que individuos como Danny puedan reconstruir sus vidas. Ahora bien, consideremos el papel de los medios de comunicación y la representación de la violencia. A menudo, las historias de personajes como Danny son retratadas de manera sensacionalista, glorificando la violencia y perpetuando estereotipos negativos. Por lo tanto, es esencial que los medios de comunicación adopten un enfoque responsable que explore la complejidad de la violencia y que evite la simplificación y la trivialización.
De forma similar, la representación de la redención debe ser realista, mostrando el proceso de transformación como un camino lleno de obstáculos y desafíos. Finalmente, una controversia importante se refiere a la efectividad de los programas de rehabilitación. En efecto, son realmente eficaces los programas diseñados para ayudar a individuos con un historial de violencia extrema. Por tanto, es crucial evaluar constantemente la eficacia de estos programas, adaptándolos a las necesidades específicas de cada individuo. De manera similar, la inversión en investigación y en la formación de profesionales es fundamental para mejorar la calidad de la atención y aumentar las posibilidades de éxito. Ahondemos ahora en la intrincada relación entre la moralidad y el trauma, una faceta esencial para entender la psique de Danny. No se trata simplemente de un individuo que comete actos violentos. Es una persona cuya brújula moral ha sido severamente distorsionada, incluso destruida, por las circunstancias. Consideremos, por ejemplo, cómo la exposición continua a la violencia socava la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Asimismo, en un entorno donde la crueldad es la norma, los límites morales se difuminan y las acciones que la sociedad considera inaceptables se normalizan. Como resultado, Danny podría internalizar una visión del mundo donde la violencia es un medio legítimo para lograr sus objetivos o incluso para sobrevivir. Por ende, la moralidad, como la entendemos, se convierte en un concepto abstracto, ajeno a su realidad. En este contexto, la empatía, el cimiento de la moralidad, se ve gravemente comprometida. La capacidad de sentir compasión por los demás, de comprender su sufrimiento, se atrofia. Por consiguiente, Danny podría ser incapaz de sentir remordimiento por sus actos o incluso de reconocer el daño que causa. De hecho, la falta de empatía se convierte en un escudo protector que le permite sobrevivir en un mundo brutal. Ahora bien, la moralidad no es una entidad estática. Se construye a través de la experiencia y la interacción social. Por lo tanto, la ausencia de figuras de autoridad positivas, de modelos a seguir que encarnen valores como la honestidad, la justicia y la compasión, agrava aún más la situación. En lugar de eso, Danny podría ser influenciado por figuras que promueven la violencia, corrompiendo aún más su sentido moral. Por otro lado, la historia de Danny nos invita a reflexionar sobre el papel del perdón y la redención. ¿Es posible reconstruir la moralidad de un individuo que ha cometido actos terribles? En efecto, la respuesta es compleja y el camino hacia la redención no es sencillo. Sin embargo, la terapia, la educación y el apoyo emocional pueden ayudar a Danny a desarrollar una nueva brújula moral, a comprender el daño que ha causado y a buscar el perdón. Ahora, consideremos cómo esto se manifiesta en la vida de Danny cuando se enfrenta a la posibilidad de una elección. Además, la moralidad no es una cualidad inherente, se aprende y se cultiva. De manera similar, la educación, la exposición a diferentes perspectivas y la participación en actividades significativas pueden ayudar a Danny a desarrollar un nuevo sentido moral. Por lo tanto, la sociedad tiene la responsabilidad de ofrecerle las herramientas necesarias para reconstruir su vida y convertirse en un miembro productivo y compasivo de la comunidad. Consideremos ahora la trascendencia del entorno en la formación de la identidad de Danny, específicamente en relación con el lenguaje y la comunicación. El lenguaje, más allá de ser un mero sistema de símbolos, es una herramienta fundamental para la construcción de la realidad y la expresión de emociones. En efecto, el tipo de lenguaje al que Danny estuvo expuesto desde su infancia ha modelado su percepción del mundo, limitando o expandiendo sus posibilidades de interacción. La jerga de la violencia, el lenguaje de las órdenes y el miedo, probablemente fueron los únicos códigos lingüísticos que Danny dominó inicialmente. De hecho, esta limitación lingüística podría haber restringido su capacidad para expresar sus sentimientos, para articular sus necesidades y para construir relaciones significativas. Consecuentemente, la falta de un vocabulario emocional adecuado podría haber contribuido a la represión de sus emociones, a la incapacidad para comprender sus propios sentimientos y los de los demás. Sin embargo, la llegada de Sam, el afinador ciego, introduce un elemento crucial: la música y el lenguaje de la sensibilidad. La música, un lenguaje universal que trasciende las palabras, ofrece a Danny una nueva vía para expresar sus emociones, para conectar con su humanidad y para encontrar consuelo. En otras palabras, la música actúa como un puente entre el mundo de la violencia y el mundo de la belleza, abriendo nuevas puertas a la percepción de Danny. Además, la relación con Sam le proporciona a Danny la oportunidad de aprender un nuevo lenguaje, un lenguaje de afecto, de respeto y de comprensión. Este nuevo lenguaje no solo le permite comunicarse de manera más efectiva, sino que también le ayuda a desarrollar su capacidad para la empatía, para la conexión emocional y para la construcción de relaciones significativas.
Asimismo, este proceso de aprendizaje lingüístico es crucial para la reconfiguración de su identidad. Ahora, consideremos cómo esto se manifiesta cuando Dani intenta articular sus sentimientos. Imaginemos que Dani, en un arrebato de frustración, intenta expresar su ira. Si solo conoce el lenguaje de la violencia, su expresión se limitará a gritos, golpes o actos de agresión. No obstante, si ha aprendido el lenguaje de la emoción, podrá verbalizar su ira, expresar sus frustraciones y buscar soluciones constructivas. Por consiguiente, el lenguaje se convierte en una herramienta para la autocomprensión, para la regulación emocional y para la transformación personal. Finalmente, el lenguaje, como un espejo, refleja la realidad de Dani. En efecto, el lenguaje que usa, la forma en que se comunica, revela su historia, sus experiencias y sus anhelos. Por lo tanto, la capacidad de Dani para aprender y dominar nuevos lenguajes es un indicador de su capacidad para la transformación, para la redención y para la construcción de una nueva identidad. Consideremos ahora la intrincada dinámica de la relación de Dani con Bart, el hombre que lo forjó como un arma. Esta relación, más allá de ser una simple dinámica de amo y esclavo, se erige como un espejo deformado de la propia humanidad de Dani. Una representación de las consecuencias de la manipulación y el adoctrinamiento. Para empezar, la figura de Bart encarna la antítesis de la figura paterna. En lugar de brindar protección, afecto y guía, Bart representa la explotación, el abuso y la deshumanización. Por lo tanto, la relación entre ellos es un caldo de cultivo para el trauma y la desconfianza. Además, la ausencia de figuras de autoridad positivas, de modelos a seguir que encarnen valores como la honestidad, la justicia y la compasión, agrava aún más la situación. Ahora bien, la manipulación es la herramienta principal que Bart utiliza para mantener a Dani bajo su control. Bart no solo le da órdenes, sino que también lo aísla del mundo exterior. Lo somete a un constante lavado de cerebro y lo recompensa, o castiga de manera selectiva para moldear su comportamiento. En efecto, la manipulación se convierte en una estrategia de supervivencia, una forma de mantener el poder y el control sobre Dani. Asimismo, la relación entre ambos se caracteriza por la ambivalencia. Dani, a pesar de ser víctima de Bart, también experimenta una extraña forma de dependencia. Bart es la única figura que conoce, la única persona que le ha brindado, aunque sea de forma perversa, algún tipo de estructura y significado. Por consiguiente, la ruptura de esta relación representa un desafío emocional considerable para Dani. Por otro lado, la relación entre ellos se basa en el miedo y la sumisión. Dani vive constantemente bajo la amenaza de la violencia, y su única forma de sobrevivir es obedecer las órdenes de Bart sin cuestionarlas. En otras palabras, el miedo se convierte en el motor que impulsa su comportamiento, limitando su capacidad de pensar por sí mismo y de tomar decisiones. Añadido a esto, la sumisión se convierte en una estrategia de supervivencia, una forma de evitar el castigo y de mantener un mínimo de seguridad. No obstante, la llegada de Sam introduce un elemento disruptivo en esta dinámica. Sam, con su amabilidad, su paciencia y su capacidad para ver la humanidad en Dani, desafía la autoridad de Bart y le ofrece a Dani una alternativa. Consecuentemente, la relación entre Dani y Bart se tensa y se produce un conflicto inevitable. Ahora, consideremos cómo esto se manifiesta cuando Dani se enfrenta a la posibilidad de elegir entre su lealtad a Bart y su deseo de una vida diferente. ¿Cómo se quiebra el vínculo forjado por la violencia y el control? Profundicemos en la forma en que la música, introducida por Sam, actúa como un catalizador para la transformación de Dani. Más allá de ser simplemente un pasatiempo, la música se convierte en un vehículo para la expresión emocional y la curación, un lenguaje que trasciende las barreras impuestas por la violencia. Consideremos, por ejemplo, el piano. Este instrumento, con su complejidad y elegancia, representa un contraste radical con el mundo de armas y brutalidad que Dani conocía. Así pues, el tacto delicado de las teclas, el sonido resonante de las notas, le ofrecen a Dani una experiencia sensorial completamente nueva, un refugio de la crudeza de su existencia. Igualmente, tocar el piano exige disciplina, paciencia y concentración, cualidades que contrastan con la impulsividad y la agresividad que han definido su vida. Por otra parte, la música en sí misma actúa como un espejo de las emociones de Dani. A través de ella puede expresar su dolor, su ira, su miedo y su anhelo de una vida diferente. De hecho, la música se convierte en una forma de comunicar lo que las palabras no pueden expresar, en un canal para la liberación emocional. Además, la música clásica, con su complejidad y profundidad, le proporciona a Dani un nuevo universo de sensaciones y sensaciones. Ahora bien, Sam, el mentor ciego, desempeña un papel crucial en este proceso. Sam no solo le enseña a Dani a tocar el piano, sino que también le transmite su amor por la música y su comprensión de la experiencia humana.
De esta manera, Sam le ofrece a Dani un nuevo modelo a seguir, una figura que encarna la bondad, la compasión y la sabiduría. En efecto, la relación con Sam le proporciona a Dani un sentido de pertenencia y de propósito, algo que nunca había experimentado antes. Finalmente, la música actúa como un puente entre el pasado y el futuro de Dani. A través de ella puede procesar el trauma de su infancia, expresar su dolor y empezar a construir una nueva identidad. Consecuentemente, la música se convierte en una herramienta para la curación y la transformación, un camino hacia la redención. Ahora, consideremos cómo esto se manifiesta cuando Dani, por primera vez, toca una pieza musical que refleja su propia historia de sufrimiento y esperanza. ¿Qué emociones suscita en él? ¿Cómo le ayuda a conectar con su humanidad? Profundicemos ahora en el crucial papel del entorno en la transformación de Dani, particularmente en lo que concierne a la noción de la esperanza y la posibilidad de un futuro diferente. El mundo que rodea a Dani, más allá de la brutalidad que lo define, se convierte en un terreno fértil para el cambio, una oportunidad para que la luz penetre en la oscuridad. Consideremos, en primer lugar, la importancia de las interacciones sociales positivas. En este sentido, la relación con Sam, el afinador de pianos, no es solo un encuentro fortuito, es un punto de inflexión. A partir de esto, Sam le ofrece a Dani un modelo a seguir, una figura que encarna la bondad, la paciencia y la compasión, cualidades que contrastan radicalmente con la brutalidad que ha definido su existencia. De manera similar, el contacto con otras personas, incluso las más simples interacciones, como un saludo amable o una sonrisa, pueden tener un impacto significativo en su percepción del mundo. Otro aspecto fundamental es el acceso a oportunidades educativas y recreativas. Así pues, aprender a leer, a escribir, a tocar el piano no son solo actividades. Son puertas que se abren a un nuevo mundo, a nuevas posibilidades. De la misma manera, la posibilidad de participar en actividades recreativas, como practicar deporte o simplemente pasear por un parque, le permite a Dani experimentar la libertad, la alegría y la belleza que antes le estaban vedadas. Aún más, el entorno físico juega un papel crucial. El refugio seguro que Sam le proporciona, un hogar donde la violencia no tiene cabida, es fundamental para su recuperación. Por consiguiente, el contraste entre el ambiente opresivo y violento en el que vivía y el nuevo entorno de calma y seguridad es fundamental para su proceso de sanación. No obstante, el entorno no es solo un lugar físico, es también un ambiente emocional. Ahora, consideremos cómo esto se aplica cuando Dani se enfrenta a la decisión de abandonar el mundo de Bart. Abandonar el mundo de violencia, la única realidad que conoce. Es un salto al vacío. En efecto, para poder hacerlo, necesita un entorno que lo sostenga, que le brinde apoyo y que le ofrezca una alternativa. En definitiva, el entorno se convierte en un factor determinante en su capacidad para elegir la vida y la libertad. De manera similar, la posibilidad de encontrar mentores, amigos y aliados es fundamental para su proceso de transformación. Por último, la existencia de la esperanza es crucial. En este sentido, la esperanza no es una simple emoción, es una fuerza poderosa que impulsa el cambio, que motiva la acción y que permite superar los obstáculos. Por lo tanto, el entorno debe ofrecerle a Dani motivos para creer en un futuro mejor, para imaginar una vida llena de posibilidades. No obstante, la esperanza no es suficiente por sí sola, necesita ser alimentada, cultivada y protegida. En conclusión, el entorno, con sus interacciones sociales, sus oportunidades y su esperanza, es un factor crucial en la transformación de Dani en su camino hacia la redención y la libertad. Ahora, centrémonos en la intersección entre la resiliencia y la búsqueda de la identidad en la historia de Dani. La resiliencia, esa capacidad humana para sobreponerse a la adversidad, no es un rasgo estático, es un proceso dinámico, una fuerza que se desarrolla y se manifiesta de maneras sorprendentes. En primer lugar, la resiliencia de Dani se manifiesta en su mera supervivencia. En efecto, haber soportado una infancia marcada por la violencia, el abuso y la deshumanización ya es un testimonio de su fortaleza interior. Además, su capacidad para adaptarse a las condiciones extremas, para encontrar formas de sobrevivir, es un claro indicio de su resistencia. Precisamente, la resiliencia es, en este contexto, el cimiento sobre el cual se construye la posibilidad de cambio. Por otro lado, la búsqueda de la identidad es un viaje complejo, especialmente para alguien como Dani, cuya identidad ha sido forjada por otros. En este sentido, la resiliencia juega un papel crucial. De hecho, para poder construir una nueva identidad, Dani necesita desafiar las creencias y los patrones de comportamiento que le han sido impuestos. En consecuencia, la resiliencia le proporciona la fuerza para cuestionar, para rebelarse y para buscar una nueva forma de ser. No obstante, la resiliencia no es una cualidad aislada.
se nutre de diferentes fuentes. En este caso, el apoyo de Sam, la música, y la posibilidad de un futuro diferente son factores esenciales. Además, la resiliencia se fortalece a través de la experiencia, de la superación de los obstáculos y del aprendizaje. Así pues, cada vez que Dani se enfrenta a un desafío y lo supera, su resiliencia se fortalece y se consolida. Otro aspecto crucial es la autocompasión. Para poder construir una nueva identidad, Dani necesita perdonarse a sí mismo por sus acciones pasadas. En otras palabras, debe aprender a tratarse con amabilidad, a reconocer su sufrimiento y a permitirse ser vulnerable. Por lo tanto, la autocompasión es un componente esencial de la resiliencia. Un puente que le permite cruzar el abismo del pasado. Ahora, consideremos cómo esto se aplica cuando Dani se enfrenta a la decisión de romper con Bart. Romper con Bart implica romper con el pasado, con la identidad que le ha sido impuesta. En efecto, para poder hacerlo, Dani necesita la resiliencia para enfrentar el miedo, la incertidumbre y las consecuencias de su decisión. En suma, la resiliencia le proporciona la fuerza para elegir la libertad, para elegir una nueva identidad. Por otra parte, la resiliencia le permite a Dani abrazar la posibilidad de un futuro diferente, de una vida llena de significado y de propósito. Profundicemos ahora en un aspecto crucial que hasta ahora hemos rozado, la influencia de la estética y la belleza en el camino de Dani hacia la redención. Más allá de la mera música, la exposición a formas de arte y expresión que estaban totalmente fuera de su alcance representa un cambio fundamental en su percepción del mundo. Consideremos, por ejemplo, la iluminación. Anteriormente, la vida de Dani estaba sumida en la oscuridad, tanto literal como metafóricamente. Ahora, la luz, la claridad, se convierten en metáforas de la esperanza y la nueva vida que se abre ante él. Por consiguiente, la luz del sol filtrándose a través de la ventana del taller de Sam, el brillo de las velas, las luces de la ciudad que observa por primera vez, representan un contraste radical con la penumbra en la que vivía. En adición a esto, la luz le permite ver el mundo con nuevos ojos, apreciar los detalles y experimentar la belleza que antes ignoraba. Sin embargo, la estética no se limita a la luz. La textura de los materiales, el color de las cosas, las formas y las proporciones, todo contribuye a su nueva comprensión del mundo. El tacto suave del terciopelo de un piano, el aroma a madera recién barnizada, el delicado diseño de una partitura, son experiencias sensoriales que antes le estaban vedadas. Del mismo modo, el arte visual, las pinturas, las esculturas, los paisajes, amplían sus horizontes y le ofrecen nuevas formas de expresión y de comprensión. Por otra parte, la arquitectura, con sus líneas elegantes y sus proporciones armoniosas, también juega un papel fundamental. Las iglesias, los edificios históricos, los parques, le muestran un mundo de orden y belleza que contrasta con el caos y la brutalidad que ha conocido. Consecuentemente, la arquitectura se convierte en un símbolo de la esperanza, de la posibilidad de construir algo duradero y significativo. Además, la contemplación de la belleza le proporciona a Dani un sentido de paz y de serenidad, un refugio del tormento de su pasado. Ahora, consideremos cómo esto se aplica cuando Dani comienza a cuestionar el mundo que conocía. La belleza, al igual que la música, se convierte en una herramienta para la autocomprensión, para la sanación y para la transformación. En efecto, la belleza le permite conectar con su humanidad, con su capacidad de sentir y de apreciar. Adicionalmente, la estética le ofrece una nueva forma de ver el mundo, de apreciar la vida y de construir un futuro diferente. Por tanto, la belleza se convierte en un catalizador para la esperanza, en un recordatorio constante de que la vida puede ser hermosa incluso después de la oscuridad. En efecto, la belleza, en todas sus formas, le proporciona a Dani una nueva perspectiva, una nueva forma de ver el mundo y de sí mismo. En consecuencia, la estética se convierte en un componente esencial de su proceso de redención, en un camino hacia la libertad y la esperanza. Profundicemos ahora en la intrincada red de las relaciones interpersonales que se forman en la vida de Dani, enfocándonos en la influencia de estas conexiones en su proceso de transformación. Las relaciones, más allá de ser meras interacciones sociales, son espejos que reflejan nuestra identidad y a través de ellas podemos descubrir facetas ocultas de nosotros mismos. Consideremos, en primer lugar, la dinámica entre Dani y Sam. Esta relación, fundamentada en la confianza, el respeto y la empatía, es un faro en la oscuridad. A través de Sam, Dani aprende a confiar, a abrir su corazón y a aceptar la ayuda de los demás. Es más, Sam actúa como un mentor, un amigo y un confidente, brindándole a Dani el apoyo emocional que tanto necesita. Además de esto, la paciencia de Sam, su capacidad para ver la bondad en Dani, es crucial para su proceso de sanación. A continuación, analicemos la influencia de otras figuras secundarias que podrían aparecer en la vida de Dani.
un vecino amable, un trabajador social compasivo, un compañero de escuela comprensivo podrían desempeñar un papel significativo en su transformación. En efecto, estas interacciones, aunque breves, pueden contribuir a la construcción de una red de apoyo, a la sensación de pertenencia y a la validación de su nueva identidad. Ahora bien, pensemos en cómo una simple conversación, una sonrisa o un gesto de amabilidad pueden tener un impacto profundo en alguien que ha vivido aislado y marginado. Por otra parte, es importante considerar las posibles dificultades en la formación de relaciones. El trauma, la desconfianza y la falta de habilidades sociales pueden dificultar la construcción de vínculos significativos. Así pues, Danny podría mostrarse retraído, agresivo o incapaz de expresar sus emociones. En vista de esto, la terapia y el apoyo profesional son fundamentales para superar estos obstáculos. De igual forma, la relación con otros supervivientes de situaciones similares puede ser muy valiosa. Compartir experiencias, aprender de los demás y sentirse comprendido puede ayudar a Danny a sentirse menos solo y encontrar un sentido de comunidad. Por lo tanto, los grupos de apoyo, las terapias grupales y las redes de contacto social son herramientas esenciales para su recuperación. Finalmente, consideremos cómo estas relaciones impactan en la toma de decisiones de Danny. Cuando se enfrenta a una encrucijada, la posibilidad de contar con el apoyo de sus seres queridos, de tener una red de apoyo, puede inclinar la balanza hacia la elección de la vida y la libertad. En realidad, la conexión humana es un factor determinante en la capacidad de Danny para romper con el pasado y construir un futuro diferente. Ahora, consideremos cómo esto se manifiesta cuando Danny se enfrenta a la posibilidad de un conflicto. Combate la necesidad de tomar decisiones difíciles. ¿Cómo influyen sus relaciones en su valentía y su capacidad para resistir la presión? Analicemos ahora un elemento crucial que aún no hemos explorado a fondo: el impacto del tiempo y el ritmo en la narrativa de la transformación de Danny. El tiempo, ese implacable fluir, no solo marca el paso de los días, sino que también moldea la experiencia humana, condicionando la evolución del personaje y la cadencia de la historia. En principio, la percepción del tiempo de Danny en su vida anterior probablemente estaba distorsionada. La rutina implacable, la repetición constante de los entrenamientos y las órdenes creaban un ritmo monótono y opresivo. Por consiguiente, el tiempo se convertía en un enemigo, en una fuente de ansiedad y de sufrimiento. Sin embargo, la llegada de Sam introduce un ritmo diferente. Por otra parte, el tiempo empleado en aprender a tocar el piano, en cultivar la paciencia, en experimentar la belleza, crea una nueva dimensión temporal, a saber, el tiempo se convierte en un aliado, en un instrumento de curación y de crecimiento, es decir, el ritmo de la vida de Danny se transforma. Además, la narrativa de la historia en sí misma está condicionada por el tiempo. Los flashbacks, los saltos temporales, los momentos de pausa y de reflexión construyen la tensión dramática y revelan gradualmente la complejidad del personaje. De igual manera, el ritmo de la historia puede acelerarse para reflejar la urgencia, o ralentizarse para profundizar en las emociones. Ahora bien, consideremos cómo esto se manifiesta cuando Danny comienza a cuestionar su pasado. El tiempo, de pronto, se convierte en una herramienta para la introspección, para el análisis y para la comprensión. En efecto, Danny, al reflexionar sobre sus experiencias, al recordar los eventos que lo han marcado, comienza a reconstruir su propia historia. Consecuentemente, el tiempo se convierte en un aliado en su proceso de sanación. Asimismo, el tiempo juega un papel fundamental en la construcción de la esperanza. La posibilidad de un futuro mejor, la promesa de una vida diferente, se construye a través del tiempo, a través de la paciencia y de la perseverancia. En realidad, la transformación de Danny no es un proceso instantáneo, es un viaje que requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Por último, el ritmo de la historia, el flujo del tiempo, es un elemento clave para transmitir la complejidad de la experiencia humana, para construir la tensión dramática y para transmitir el mensaje de esperanza y de redención. Ahora, consideremos cómo esto se aplica cuando Danny se enfrenta a la posibilidad de romper con Bart. ¿Cómo se manifiesta el tiempo en su decisión? ¿Cómo se refleja el ritmo de la historia en su proceso de transformación? Exploremos ahora la relevancia de la espiritualidad y la conexión con algo más grande en el contexto de la transformación de Danny. Más allá de la mera religión organizada, la espiritualidad, en su acepción más amplia, puede ofrecer un terreno fértil para la sanación, la esperanza y la búsqueda de sentido. En este sentido, el vacío existencial que siente Danny, generado por una infancia desprovista de amor y propósito, podría encontrar consuelo en la exploración de la espiritualidad. En consecuencia, la conexión con una fuerza superior, sea cual sea su manifestación, puede brindarle un sentido de pertenencia y de consuelo, especialmente en momentos de angustia y desesperación.
Además, la espiritualidad puede ofrecerle un marco moral, una guía para discernir el bien del mal, una brújula en un mundo que le ha mostrado solo la crueldad. Consideremos, por ejemplo, el poder de la fe, creer en algo más allá de sí mismo. En la posibilidad de la redención. En la existencia de un propósito puede ser una fuente de fortaleza y de esperanza. Es decir, la fe puede ayudar a Danny a superar el trauma, a perdonarse a sí mismo y a construir una nueva identidad. Por otra parte, la meditación y la contemplación pueden ser herramientas valiosas para la introspección, para conectar con su interior y para encontrar la paz interior. Ahora bien, la práctica de la gratitud, que implica reconocer y apreciar las cosas buenas de la vida, puede ser fundamental para contrarrestar los efectos negativos de la violencia y el trauma. De forma similar, el servicio a los demás, el ayudar a quienes lo necesitan, puede brindarle a Danny un sentido de propósito y de conexión con la comunidad. Asimismo, la espiritualidad puede ofrecerle a Danny la oportunidad de conectar con su humanidad, con su capacidad de amar y de ser amado. Por otro lado, la espiritualidad no es una panacea. No garantiza la ausencia de sufrimiento ni elimina los desafíos de la vida. Más bien, ofrece una perspectiva, un marco para afrontar las dificultades y para encontrar sentido en medio del caos. En efecto, la espiritualidad puede ayudar a Danny a encontrar la fuerza para perdonar a sí mismo y a los demás y a construir un futuro mejor. Finalmente, la espiritualidad puede ser una fuente de inspiración para la creatividad. La música, el arte y la literatura pueden ser vías para expresar su espiritualidad, para conectar con algo más grande que él mismo. Ahora, consideremos cómo esto se manifiesta cuando Danny se enfrenta a la posibilidad de elegir la vida y la libertad. Y cómo la espiritualidad puede ser una fuerza motriz en su transformación. Cómo puede la fe, la esperanza y la búsqueda de sentido guiarlo en su camino hacia la redención. Profundicemos ahora en la intrincada relación entre la memoria y el trauma en la vida de Danny. Un aspecto crucial para entender su proceso de sanación y transformación. La memoria, ese archivo complejo de experiencias, no siempre opera de manera lineal. A menudo, el trauma distorsiona, fragmenta y reescribe las narrativas personales. En primer lugar, la memoria traumática suele manifestarse a través de flashbacks intrusivos, pesadillas recurrentes y sensaciones físicas intensas. Además, estos recuerdos, vívidos y viscerales, pueden irrumpir en cualquier momento, desestabilizando la vida de Danny y dificultando su capacidad para concentrarse y funcionar normalmente. Asimismo, la memoria traumática no se limita a la evocación de eventos específicos, puede estar asociada a olores, sonidos, imágenes o sensaciones corporales que evocan el trauma. En segundo lugar, la represión, un mecanismo de defensa psicológico, puede jugar un papel importante. Danny podría, de manera inconsciente, bloquear o distorsionar los recuerdos traumáticos para protegerse del dolor. Por consiguiente, los recuerdos reprimidos pueden resurgir de manera inesperada, desencadenando reacciones emocionales intensas y comportamientos problemáticos. Asimismo, la terapia especializada es crucial para ayudar a Danny a procesar estos recuerdos de manera segura y efectiva. Ahora bien, la memoria también puede ser moldeada por el contexto social y cultural. En este sentido, la narrativa que Danny construye sobre su pasado, la forma en que interpreta sus experiencias, está influenciada por las creencias y valores de la sociedad en la que vive. Por ejemplo, si la sociedad estigmatiza la violencia, Danny podría sentir vergüenza y culpa por sus acciones pasadas, dificultando su proceso de sanación. Por otro lado, una sociedad que fomenta la empatía y la comprensión podría facilitar su recuperación. No obstante, la memoria no es un registro pasivo de eventos. Es un proceso activo de reconstrucción. Cada vez que Danny recuerda un evento traumático, lo reelabora, lo reinterpreta y lo integra en su narrativa personal. En efecto, este proceso de reconstrucción puede ser tanto sanador como doloroso. Consecuentemente, la terapia narrativa, que se centra en la construcción de una nueva historia personal, puede ser una herramienta valiosa para Danny. En este contexto, la terapia narrativa le permite a Danny reescribir su pasado, darle un nuevo significado a sus experiencias y construir una identidad más coherente y resiliente. Finalmente, el proceso de recordar y reconstruir el pasado es fundamental para la transformación de Danny, para su capacidad de perdonarse a sí mismo y de construir un futuro mejor. Ahora, consideremos cómo esto se manifiesta cuando Danny, por primera vez, se atreve a hablar sobre su pasado, a compartir sus recuerdos con otra persona. ¿Cómo influye la memoria en su capacidad para tomar decisiones? Ahondemos ahora en la trascendencia de la empatía en el proceso de Danny, una cualidad que, paradójicamente, fue sistemáticamente erradicada y que, sin embargo, es crucial para su redención.
La empatía, esa capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás, se erige como el fundamento moral que, en su ausencia, permitió la violencia. En primer lugar, la empatía le permite a Danny conectar con su propia humanidad, con su capacidad de sentir y de sufrir. Al reconocer el dolor de los demás, puede empezar a comprender el daño que él mismo ha causado. En adición a esto, la empatía le proporciona una nueva perspectiva sobre el mundo. Una forma de ver a los demás no como objetos o amenazas, sino como seres humanos con sus propias experiencias y sufrimientos. Asimismo, la empatía le abre las puertas a la compasión, a la capacidad de sentir lástima por los demás y por sí mismo. Profundizando en este aspecto, la empatía es un antídoto contra la deshumanización, el proceso que convirtió a Danny en un arma. Al reconocer la humanidad en los demás, Danny puede empezar a ver a Bart no como un mero amo, sino como un ser humano con sus propias motivaciones y debilidades. Por consiguiente, la empatía le permite a Danny cuestionar la lógica de la violencia, a comprender que la crueldad no es un signo de fortaleza, sino de debilidad. Ahora bien, la empatía no es una cualidad innata. Se desarrolla a través de la experiencia y la interacción social. La relación con Sam, al ser un ejemplo de bondad, de comprensión y de respeto, es un catalizador para el desarrollo de la empatía en Danny. En efecto, Sam le enseña a Danny a escuchar, a comprender y a valorar las emociones de los demás. De manera similar, la música, con su capacidad para evocar emociones y para conectar con la experiencia humana, también juega un papel fundamental. Por otra parte, la empatía se fortalece a través de la práctica. Danny, al ayudar a los demás de manera adicional, el silencio como un camino hacia la creatividad merece ser explorado. El silencio puede ser el caldo de cultivo para la inspiración, el espacio donde las ideas surgen, donde la imaginación se desata. Para Danny, el silencio podría ser la clave para desbloquear su potencial creativo, para encontrar la música que reside en su interior y para expresar su verdad a través del arte. El silencio, en este sentido, no es una ausencia, sino una presencia, un estado de ser que permite la conexión con lo divino. A medida que hilamos los múltiples hilos de esta historia, se revela un tapiz complejo. Una sinfonía de emociones y experiencias que resuenan en las profundidades de la condición humana. Hemos navegado por las turbulentas aguas de la manipulación, observando cómo las sombras de la infancia pueden proyectarse sobre toda una vida, distorsionando la percepción y socavando la propia esencia. Hemos sido testigos de la fragilidad de la identidad, de cómo ésta puede ser fragmentada y reconstruida, pieza por pieza, en un intento desesperado por hallar un sentido de pertenencia y de propósito. Reflexionando sobre esta travesía hasta ahora, se hace evidente que la historia de Danny no es simplemente un relato de sufrimiento y de violencia, sino un profundo estudio sobre la capacidad del espíritu humano para la resiliencia y la transformación. Es un espejo que nos devuelve la imagen de nuestras propias luchas, de nuestras propias batallas internas por la libertad, por la autenticidad y por la búsqueda de un futuro más luminoso. Hemos explorado la importancia del silencio no como una ausencia, sino como un terreno fértil para la introspección, para la conexión con nuestro yo más profundo. Conforme nos acercamos a la reflexión final, la senda que hemos transitado se asemeja a un río caudaloso, alimentado por múltiples afluentes. Cada uno de los temas explorados, desde la ética de la elección hasta el poder del perdón, desde la influencia del entorno social hasta la fuerza de la empatía, se han unido para formar una corriente poderosa que nos arrastra hacia un destino incierto pero lleno de esperanza. Las notas individuales, que en un principio parecían disonantes, han comenzado a armonizar, a crear una melodía compleja y conmovedora. En esta fase crucial, la trama se asemeja a un crisol, donde las tensiones y las contradicciones se funden, forjando algo nuevo, algo más fuerte, algo más resistente. La transformación de Danny, lejos de ser un proceso lineal, se ha revelado como un viaje sinuoso, lleno de obstáculos y de desafíos, pero también de momentos de luz y de esperanza. El destino final aún se cierne sobre nosotros, pero ahora, con una comprensión más profunda de la naturaleza humana. Podemos anticipar la resolución con una mezcla de expectación y de anhelo. La historia de Danny, ese monstruo que aspiraba a ser melodía, se erige como un faro en la oscuridad, una lección vital sobre la fragilidad y la fortaleza del espíritu humano. Hemos desentrañado, con paciencia, las capas de una existencia marcada por la violencia, la manipulación y el aislamiento, pero también, y sobre todo, por la inquebrantable búsqueda de la redención. Este viaje que nos ha llevado a las profundidades del alma nos ha revelado que la verdadera prisión no reside en las cadenas físicas, sino en los grilletes de la mente, en los ecos del pasado que nos persiguen y nos impiden avanzar. El encuentro de Danny con Sam, el afinador ciego, no fue un mero accidente del destino, sino el inicio de una sinfonía de esperanza. Fue la chispa que encendió la llama de la libertad.
La melodía que comenzó a romper el silencio opresivo y a transformar el corazón endurecido del protagonista. Hemos explorado la importancia de la empatía, del perdón, de la música como lenguaje universal y de la resiliencia como fuerza motriz en el camino hacia la sanación. Hemos comprendido que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, es la puerta de entrada a la conexión humana, a la autenticidad y a la verdadera transformación. Ahora, al concluir este relato, nos enfrentamos a la pregunta fundamental: ¿qué legado dejará Dani? ¿Será recordado por los horrores que cometió? ¿O por la valentía con la que luchó por su propia redención? La respuesta, en última instancia, reside en el eco de su historia en nuestros corazones. Porque la historia de Dani no es solo su historia, es también la nuestra. Es un reflejo de nuestras propias luchas, de nuestras propias imperfecciones, de nuestra constante búsqueda de la luz en la oscuridad. La verdadera práctica comienza ahora. Nos enfrentamos a la tarea de aplicar las lecciones aprendidas a nuestras vidas, de buscar la armonía en medio del caos, de perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, y de abrazar la vulnerabilidad como una fuente de fortaleza. El camino hacia la redención, como el viaje de Dani, es largo y sinuoso, pero la recompensa, la libertad del alma, es un premio que vale la pena perseguir. Recordemos siempre que, incluso en los corazones más oscuros, la melodía de la esperanza siempre puede. Identidad basada en la autonomía, la empatía y la libertad. Además, la influencia de las relaciones interpersonales juega un papel fundamental en esta reconstrucción. La relación con Sam, con su bondad y su capacidad para ver más allá de las heridas, actúa como un espejo, reflejando una nueva imagen de Dani. Las relaciones con otros personajes que no hemos explorado aún podrían ser decisivas para la consolidación de su nueva identidad. Otro aspecto crucial es la importancia de la autorreflexión. Dani debe aprender a conocerse a sí mismo, a comprender sus motivaciones, sus miedos y sus deseos. El autoconocimiento es la base para la construcción de una identidad auténtica, que se alinee con sus valores y con sus aspiraciones. Consiguientemente, la expresión creativa se convierte en un vehículo para la exploración de la identidad. La música, en el caso de Dani, no es solo una forma de expresión, sino también una herramienta para el autodescubrimiento. A través de la música, Dani puede explorar sus emociones, sus traumas y sus sueños y construir una narrativa personal coherente. Ahora bien, consideremos cómo esto se aplica en la vida cotidiana. ¿Cómo podemos nosotros, en nuestra propia vida, reconstruir nuestra identidad? ¿Cómo podemos liberarnos de las etiquetas y de las expectativas sociales que nos limitan? La historia de Dani nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autorreflexión, de la expresión creativa y de las relaciones interpersonales en el camino hacia la construcción de una identidad auténtica y plena. En otras palabras, la identidad es un lienzo en blanco y nosotros somos los artistas. Finalmente, la aceptación de la vulnerabilidad es un paso esencial en la construcción de una nueva identidad. Dani debe aprender a aceptar sus debilidades, a reconocer sus errores y a perdonarse a sí mismo. La vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, es una fuente de fortaleza que nos permite conectar con los demás y construir relaciones auténticas. Consideremos ahora un ángulo distinto sobre la transformación de Dani, enfocándonos en la importancia del perdón y la complejidad que conlleva tanto dar como recibirlo. La narrativa de Dani, forjada en la violencia y el control, nos enfrenta a una pregunta fundamental: ¿es posible perdonar a alguien que ha cometido actos atroces? Y, aún más crucial, ¿es posible que Dani se perdone a sí mismo? En primer lugar, el perdón como acto liberador se manifiesta como un proceso profundo, que trasciende la mera absolución. No se trata de olvidar las acciones pasadas, sino de dejar de ser prisionero de ellas. El perdón, en este contexto, actúa como un bálsamo para el alma, permitiendo a Dani liberarse del peso de la culpa y del resentimiento. Más aún, implica una renuncia a la venganza, a la necesidad de castigar a otros o a sí mismo. Ahora bien, la dificultad del autoperdón se revela como un desafío mayúsculo. Dani, habiendo sido instrumentalizado como un arma, podría tener dificultades para aceptar la responsabilidad de sus actos, incluso cuando no fueron realizados por voluntad propia. El autoperdón requiere una profunda introspección, una aceptación de la propia fragilidad y una firme voluntad de cambio. Además, implica reconocer la humanidad incluso en los momentos más oscuros. Asimismo, el perdón como herramienta de sanación se convierte en un elemento esencial en el camino de la redención. El perdón, tanto el que se otorga como el que se recibe, puede ayudar a Dani a cerrar heridas emocionales, a romper el ciclo de la violencia y a construir relaciones saludables. En otras palabras, el perdón actúa como un puente que conecta el pasado con el presente, permitiendo a Dani avanzar hacia un futuro más esperanzador. Consideremos, por ejemplo, cómo el perdón puede manifestarse en el contexto de las relaciones.
Interpersonales. ¿Cómo puede Danny perdonar a Bart, el hombre que le arrebató su infancia y lo sometió a la violencia? El perdón, en este caso, no implica necesariamente la reconciliación, sino la liberación del rencor y del odio. Asimismo, el perdón puede ser un acto de valentía, una forma de recuperar el control sobre la propia vida. Por otro lado, la posibilidad de la negación del perdón introduce una capa adicional de complejidad. ¿Qué sucede si Danny se niega a perdonarse a sí mismo o si se niega a perdonar a Bart? La negación del perdón puede perpetuar el sufrimiento, impidiendo la sanación y la transformación. En efecto, la elección de perdonar o de no hacerlo tiene consecuencias profundas en el proceso de redención. Ahora, consideremos cómo esto aplica cuando nos enfrentamos a errores o a situaciones difíciles en nuestra propia vida. ¿Cómo podemos perdonarnos a nosotros mismos por las decisiones que hemos tomado? ¿Cómo podemos perdonar a los demás por las heridas que nos han causado? La historia de Danny nos invita a reflexionar sobre el poder del perdón, sobre su capacidad para transformar el dolor en esperanza y para abrirnos las puertas a un futuro más pleno. Profundizando en el intrincado laberinto de la transformación de Danny, es imperativo examinar la influencia de la música como lenguaje universal y herramienta de conexión humana. Más allá de la mera expresión emocional, el sonido, en su multiplicidad de formas, se convierte en el vehículo que permite a Danny trascender las barreras del lenguaje, del trauma y del aislamiento. Asimismo, la sinestesia podría jugar un papel crucial en la vivencia musical de Danny. Imaginen la posibilidad de que el joven Danny, con su sensibilidad exacerbada por el trauma, experimente la música como colores, texturas y sabores. Esta conexión sensorial intensificada, una experiencia en la que los sentidos se cruzan, podría amplificar la resonancia emocional de la música, convirtiéndola en una experiencia visceral y profunda. Ahora bien, la creación musical como proceso de catarsis se revela como un componente fundamental. La composición y la interpretación musical no solo permiten a Danny expresar sus emociones, sino también procesarlas y transformarlas. A través de la música, Danny puede dar forma a sus experiencias traumáticas, convirtiéndolas en melodías, armonías y ritmos. Otro aspecto crucial es la importancia de la improvisación en el contexto de la sanación. La improvisación musical, con su libertad y espontaneidad, permite a Danny explorar sus emociones sin restricciones, sin juicios, sin la necesidad de una estructura predefinida. La improvisación musical, en este sentido, se convierte en un espacio seguro para la experimentación, para la autoexploración y para la liberación emocional. Consideremos, por ejemplo, el impacto de la música como herramienta de comunicación no verbal. La música trasciende las barreras del lenguaje, permitiendo a Danny conectar con otros seres humanos, incluso con aquellos que no hablan su idioma. La música se convierte en un lenguaje universal, que une a las personas a través de la emoción de la experiencia compartida. Por consiguiente, la música como puente entre el pasado y el futuro emerge como una idea fundamental. La música permite a Danny reconciliarse con su pasado, a honrar sus experiencias y a construir un futuro lleno de esperanza. La música se convierte en un faro de luz que guía a Danny en su búsqueda de la redención. Ahora, consideremos cómo esto se aplica cuando se enfrentan momentos de adversidad en la vida. ¿Cómo podemos utilizar la música o cualquier otra forma de expresión creativa para sanar nuestras heridas, para conectar con los demás y para encontrar un sentido de propósito? La historia de Danny nos invita a explorar el poder transformador de la música y encontrar la melodía que reside en nuestro interior. Abordando ahora la transformación de Danny, es perentorio examinar el impacto de la empatía como fuerza motriz en su camino hacia la redención. La empatía, en su esencia, es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona, de ponerse en su lugar y de sentir su dolor como propio. En primer lugar, la empatía como antídoto contra la deshumanización se manifiesta como un factor clave. Bart, al despojar a Danny de su humanidad, lo aisló de cualquier conexión emocional, impidiendo el desarrollo de la empatía. La empatía, en este contexto, se convierte en una herramienta poderosa para romper ese aislamiento, para reconectar con la humanidad y para reconstruir su sentido de sí mismo. Asimismo, la empatía permite a Danny ver a los demás, no como amenazas, sino como seres humanos con sus propias historias y sus propios sufrimientos. Además, la empatía como catalizador de la compasión se revela como un elemento esencial. La compasión, en su esencia, es el deseo de aliviar el sufrimiento de los demás. La empatía, al permitir a Danny comprender el dolor de los demás, despierta su compasión, impulsándolo a actuar de manera diferente, a buscar la reconciliación y a ofrecer ayuda a quienes la necesitan. Por consiguiente, la compasión se convierte en un motor para la transformación, en una fuerza que le impulsa a buscar la redención. Asimismo,
La empatía como herramienta para la reconciliación emerge como un aspecto fundamental. La reconciliación, tanto con los demás como consigo mismo, es un proceso que requiere empatía, comprensión y aceptación. La empatía permite a Danny comprender las acciones de Bart, sin justificarlas, y a perdonarse a sí mismo por sus propios actos. Más aún, la empatía permite a Danny construir puentes, a sanar heridas y a crear nuevas relaciones basadas en la confianza y el respeto. Consideremos, por ejemplo, el papel de la empatía en el contexto de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa, a diferencia de la justicia punitiva, se centra en la reparación del daño. Conocer el pasado de Danny, su rol como arma ejecutor, el rechazo, el miedo, la desconfianza, todo esto podría dificultar su integración social, su posibilidad de construir relaciones saludables y de encontrar un lugar en el mundo. Por lo tanto, la aceptación social, o la falta de ella, se convierte en un factor determinante en su proceso de curación. Ahora bien, la importancia de la comunidad emerge como un contrapunto. ¿Puede Danny encontrar un grupo de personas que lo acepten, que lo apoyen, que le brinden un sentido de pertenencia? La amistad de Sam, aunque valiosa, podría no ser suficiente. La necesidad de una comunidad, de un grupo que valide su nueva identidad y le ofrezca un espacio seguro para crecer, es fundamental. Adicionalmente, esta comunidad podría ser clave para combatir el estigma y para facilitar su integración social. Otro aspecto crucial es la influencia de los medios de comunicación. ¿Cómo se percibe a Danny en el ojo público? ¿Cómo se presenta su historia? Los medios, con su poder de influir en la opinión pública, podrían convertirse en aliados o en enemigos. Una cobertura mediática sensacionalista, centrada en la violencia y en el morbo, podría dificultar su redención. Por el contrario, una cobertura más humana que ponga el foco en su lucha por la libertad y en su búsqueda de la paz, podría ser un factor de cambio. Consideremos, por ejemplo, cómo la sociedad suele reaccionar ante personas que han cometido crímenes violentos. ¿Se les da una segunda oportunidad? ¿Se les permite reintegrarse en la sociedad? La respuesta, lamentablemente, no siempre es positiva. La historia de Danny nos invita a reflexionar sobre la importancia de la compasión, del perdón y de la capacidad de ofrecer segundas oportunidades. Ahora, consideren cómo esto se aplica en el contexto de la justicia social. ¿Cómo podemos construir una sociedad más justa que ofrezca oportunidades de redención a aquellos que han cometido errores? ¿Cómo podemos superar el estigma y la discriminación y construir una comunidad más inclusiva y compasiva? La historia de Danny nos plantea estas preguntas y nos invita a buscar respuestas. Profundizando en la compleja narrativa de Danny, es esencial analizar la dimensión espiritual de su viaje, un aspecto que a menudo se pasa por alto al centrarse en la brutalidad y la violencia. El alma, en este contexto, podría ser considerada como un instrumento musical inicialmente desafinado y roto por la opresión, pero con el potencial de ser restaurado y transformado en una melodía armoniosa. Consideremos, en primer lugar, la ausencia de fe o cualquier sistema de creencias estructurado en la vida de Danny, creado en un ambiente de violencia y control. La espiritualidad, en cualquier forma, probablemente fue sistemáticamente erradicada. El mundo de Bart, en este sentido, era puramente materialista, enfocado en el poder y la dominación. Además, cualquier atisbo de esperanza trascendental sería visto como una debilidad, una amenaza para su control absoluto. Sin embargo, la llegada de Sam introduce, de manera sutil, una nueva dimensión. Sam, con su capacidad para percibir la belleza en el mundo a través del sonido y el tacto, podría representar una forma de espiritualidad laica, una conexión con algo más allá de la mera existencia física. En consecuencia, la música se convierte en un vehículo para explorar este nuevo territorio, para conectar con emociones y experiencias que antes eran inaccesibles. Ahora bien, la búsqueda de sentido se convierte en un elemento clave. Después de haber sido despojado de su identidad y de su propósito, Danny necesita encontrar una razón para vivir, algo que le dé sentido a su sufrimiento y a su lucha por la libertad. La música, en este sentido, podría ser una forma de encontrar ese sentido, de conectarse con algo más grande que él mismo. Por añadidura, el proceso de creación musical, de la expresión artística, podría ser una forma de trascender su pasado y de construir un futuro diferente. Otro aspecto crucial es la posibilidad de perdón. ¿Puede Danny perdonarse a sí mismo por los actos que cometió? ¿Puede encontrar el perdón en Sam, en la música o en una fuerza superior? La espiritualidad, en muchas tradiciones, ofrece herramientas para el perdón, para la sanación y para la reconciliación con el pasado. Asimismo, la capacidad de perdonar tanto a sí mismo como a los demás podría ser fundamental para su redención. Pensemos en cómo esto se aplica cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles. ¿Cómo podemos encontrar consuelo y esperanza en momentos de sufrimiento?
¿Cómo podemos conectar con algo más allá de la mera existencia física? La historia de Dani nos invita a reflexionar sobre la importancia de la espiritualidad, en cualquiera de sus formas, como una herramienta para la sanación y para la búsqueda de un sentido de propósito, profundizando en la trama, un ángulo de estudio crucial reside en la naturaleza del legado que Dani podría dejar, trascendiendo su existencia marcada por la violencia. La pregunta esencial es, ¿qué huella permanecerá después de que las sombras se desvanezcan? ¿Será recordado como un monstruo o como un ejemplo de resiliencia y transformación? Inicialmente, el poder del arrepentimiento emerge como un componente vital. Si Dani logra encontrar la paz, si logra reconciliarse con su pasado y construir una nueva vida, su legado podría ser la prueba tangible de que la redención es posible, incluso para aquellos que han cometido actos terribles. Así pues, su historia podría inspirar a otros a buscar la luz en la oscuridad, a creer en la posibilidad de cambio. Más aún, el impacto en otros podría definir su legado. Si Dani, en su proceso de transformación, ayuda a otros a sanar, si se convierte en un faro de esperanza para aquellos que han sufrido, su legado se extenderá más allá de su propia existencia. Asimismo, su historia podría convertirse en un catalizador para el cambio social. Un recordatorio de la importancia de la compasión y del perdón. Un aspecto clave es la importancia del arte y la expresión. Si Dani logra canalizar su dolor y su sufrimiento en la música, si crea obras que conmueven y que inspiran, su legado se manifestará en la belleza y en la armonía. En otras palabras, su música se convertirá en un testimonio de su lucha, en una celebración de la vida y en un recordatorio de la capacidad humana para la esperanza. Consideremos ahora cómo esto se aplica a la vida real. ¿Qué tipo de legado queremos dejar? ¿Cómo queremos ser recordados? La historia de Dani nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones, sobre la importancia de vivir una vida con propósito y de dejar un mundo mejor para las generaciones futuras. ¿De qué manera podemos transformar el sufrimiento en arte, la oscuridad en luz? Profundizando en el análisis de la transformación de Dani. Un elemento esencial a considerar es el papel del tiempo y cómo éste moldea la percepción y la vivencia del trauma y la redención. A diferencia de una herida física que cicatriza con el tiempo, las cicatrices emocionales pueden permanecer latentes, reactivándose ante estímulos inesperados. En primer lugar, la temporalidad del proceso de sanación merece una atención meticulosa. La recuperación de Dani no será un proceso lineal, sino más bien una serie de altibajos, de momentos de progreso y de retrocesos. Las heridas emocionales, a menudo, se manifiestan de forma intermitente, resurgiendo en momentos de estrés, de soledad o ante detonantes específicos. Asimismo, el tiempo no cura, sino que permite que el individuo aprenda a vivir con sus heridas, a gestionarlas y a integrarlas en su narrativa personal. Ahora bien, la importancia del presente se vuelve crucial en este contexto. La búsqueda de la redención no se centra en el pasado, que es inmutable, sino en el presente, en las decisiones que Dani toma día a día. Por añadidura, la capacidad de vivir en el aquí y ahora, de saborear los pequeños momentos de alegría, de encontrar la belleza en el día a día, se convierte en un elemento clave para la sanación. Consideremos, por ejemplo, cómo el entorno de Dani, en el presente, puede influir en su progreso. Un entorno seguro y de apoyo, donde se sienta comprendido y aceptado, acelerará su proceso de sanación. Por el contrario, un entorno hostil, lleno de juicios y de expectativas, podría obstaculizar su recuperación. La elección de rodearse de personas que le impulsen y lo comprendan se vuelve un factor determinante. Otro aspecto fundamental es la capacidad de perdonarse a sí mismo en el transcurso del tiempo. El autoperdón no es un acontecimiento puntual, sino un proceso constante que requiere paciencia, autocompasión y un compromiso firme con el cambio. Ahora, consideremos cómo este proceso se aplica cuando enfrentamos errores o decisiones del pasado que nos atormentan. ¿Cómo podemos aprender a perdonarnos, a soltar la culpa y a seguir adelante? La historia de Dani nos invita a reflexionar sobre la importancia del tiempo, de la paciencia y de la autocompasión en el camino hacia la redención. Profundizando en el análisis de la transformación de Dani, es imperativo explorar la metamorfosis de la identidad y cómo ésta se manifiesta en el contexto de la redención. La identidad, lejos de ser estática, es un constructo dinámico, en constante flujo, moldeado por las experiencias, las relaciones y las decisiones que tomamos a lo largo de la vida. Ahora bien, la reconstrucción de la identidad, en el caso de Dani, es un proceso complejo. Un rompecabezas donde las piezas del pasado deben encajar con las aspiraciones del futuro. La identidad forjada por Bart, basada en la obediencia y la violencia, debe ser desmantelada y en su lugar debe construirse una nueva. ¿Alguna vez te has sentido atrapado, como si una fuerza invisible te impidiera ser la persona que realmente quieres ser?
esa sensación de estar encadenado a un pasado que te persigue, un presente que te asfixia y un futuro que parece inalcanzable. Imagina entonces que esa prisión es tu propia mente y tus carceleros, los fantasmas de la infancia, los ecos de la violencia y las sombras de la desesperación. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que explora precisamente eso, la lucha por la libertad del alma. Una historia que nos confronta con la brutalidad de la existencia, pero que también nos muestra la increíble capacidad humana para la esperanza y la redención. No es una historia de héroes y villanos en blanco y negro, sino una exploración profunda de las zonas grises, donde el bien y el mal se entrelazan, y donde la línea entre la víctima y el verdugo se difumina. Nuestro protagonista, Danny, es un enigma, un hombre forjado en el fuego de la adversidad, moldeado por la violencia y la obediencia ciega. Desde una edad temprana, fue despojado de su infancia, de su inocencia y de la posibilidad de una vida normal. Su existencia se redujo a una serie de órdenes, de entrenamientos despiadados, y de una soledad abrumadora. Es un arma, un instrumento de destrucción, programado para cumplir con la voluntad de su amo, un hombre sin escrúpulos llamado Bart. Pero en medio de esta oscuridad surgió una chispa de luz. Un encuentro fortuito con Sam, un afinador de piano ciego que le muestra un mundo completamente diferente, un mundo de sonidos, de tacto, de calidez humana. Un mundo donde la belleza y la armonía pueden transformar incluso el corazón más endurecido. Esta es la historia de Danny. Un hombre que fue un monstruo, pero que soñaba con convertirse en melodía. Un viaje desgarrador a través de la brutalidad y la esperanza, donde la redención es una lucha constante y la libertad un premio por el que vale la pena pelear. Acompáñanos en este viaje, donde exploraremos las profundidades de la condición humana y descubriremos si es posible, incluso para aquellos que han sido marcados por la oscuridad, encontrar la paz y la sinfonía de la vida. Profundizando en la metamorfosis de Danny, es imperativo considerar las intrincadas dinámicas de la manipulación psicológica que forjaron su existencia. Bart, su tutor y explotador, no simplemente le adiestró en el combate físico, esculpió su mente, erradicando la individualidad y reemplazándola con un reflejo de sus propias ambiciones. La clave de este control residía en la deshumanización sistemática, una estrategia que fragmentaba cualquier atisbo de empatía o autoconciencia. Adicionalmente, Bart empleaba una combinación letal de recompensa y castigo, sembrando el miedo y la obediencia a partes iguales. El entrenamiento de Danny no era un mero conjunto de técnicas de lucha, era una inmersión constante en un estado de alerta perpetuo. Cada movimiento, cada respiración estaba supeditado a las órdenes de Bart, creando un ciclo de dependencia y control. La privación sensorial, el aislamiento y la supresión de cualquier forma de expresión emocional completaban el cuadro de una mente totalmente sometida. Por consiguiente, la identidad de Danny se desdibujó, diluyéndose en la sombra de su amo. Ahora bien, imaginemos por un momento el impacto devastador de esta manipulación en la psique de un niño. La ausencia de amor, el rechazo constante y la exposición a la violencia modelan un paisaje mental desolador. La autoconfianza se marchita y el mundo se percibe como un lugar hostil, donde la supervivencia depende de la sumisión total. En consecuencia, Danny se convirtió en un receptáculo vacío, esperando ser llenado con las directrices de Bart. Pero, ¿qué ocurre cuando esa vasija vacía comienza a ser tocada por algo diferente? ¿Qué sucede cuando la música, el tacto y la amabilidad irrumpen en la oscuridad? La llegada de Sam, el afinador ciego, representó una grieta en la armadura que Bart había construido con tanto esmero. En efecto, la música, con su capacidad para evocar emociones y conectar con la esencia humana, actuó como un catalizador para la sanación. Consideremos ahora la paradoja de un hombre que fue entrenado para la destrucción, pero que descubre la belleza en la creación. La música, en este contexto, no es solo un pasatiempo. Es una herramienta para la rehumanización. Es un lenguaje que trasciende las barreras del miedo y el odio, permitiendo a Danny reconectar con sus emociones reprimidas y comenzar a construir una nueva identidad. Ahora bien, piensa en cómo esta transformación podría manifestarse en la vida real, en situaciones donde el trauma y la opresión han moldeado la psique humana. Finalmente, la historia de Danny nos invita a reflexionar sobre la resiliencia del espíritu humano. A pesar de las cicatrices del pasado, la esperanza, como una melodía persistente, puede resonar en los rincones más oscuros del alma. Es una lucha constante, una batalla interna por la libertad, pero una lucha que, en última instancia, puede conducir a la redención. Adentrándonos aún más en la compleja psicología de Danny, es crucial examinar el concepto de la identidad fragmentada. En su caso, la constante exposición a la violencia y el control absoluto de Bart no solo erradicaron su sentido de sí mismo, sino que lo dividieron en múltiples facetas. Una era el arma,
el ejecutor obediente, entrenado para la brutalidad. Otra, la sombra, el niño que una vez fue, anhelando afecto y seguridad. Y, finalmente, una tercera, latente, el individuo que anhelaba la libertad y la autoexpresión. Ahora bien, esta fragmentación no es exclusiva de las víctimas de la violencia extrema. Muchas personas, en diferentes grados, experimentan una división interna entre su yo público y su yo privado. Las presiones sociales, las expectativas familiares y las propias inseguridades pueden crear máscaras que enmascaran la verdadera esencia. En consecuencia, la lucha de Dani por la integración de estas facetas es una metáfora de la batalla que todos libramos para reconciliar nuestros diferentes yo's y alcanzar una sensación de integridad. Un aspecto fundamental de esta fragmentación es la disonancia cognitiva. Dani, en su papel de arma, debía ejecutar actos que contradecían cualquier instinto humano de empatía o compasión. Por consiguiente, para sobrevivir psicológicamente, su mente se vio obligada a crear mecanismos de defensa, como la desensibilización o la racionalización. Imaginen la tortura que esto implica, vivir en un estado constante de conflicto interno, donde las acciones contradicen los sentimientos. Además, la represión juega un papel crucial. Las emociones reprimidas, como el miedo, la tristeza o la ira, no desaparecen, simplemente se acumulan, buscando una vía de escape. En el caso de Dani, la música de Sam, con su capacidad para evocar emociones, actuó como un catalizador para la liberación de estas emociones reprimidas. De hecho, la música se convirtió en un canal para expresar lo que las palabras no podían. Profundizando en esta idea, consideremos la importancia del entorno. El ambiente en el que crecemos y vivimos tiene un impacto significativo en nuestra identidad. En el caso de Dani, el entorno de Bart, un mundo de violencia y control, fue el molde que le dio forma. No obstante, la llegada de Sam y la música representaron un cambio radical de entorno, un nuevo contexto que le permitió explorar otras posibilidades. Ahora, consideremos cómo esto se aplica en la vida real. ¿Cuántas veces nos vemos influenciados por nuestro entorno, por las personas con las que nos relacionamos, por las expectativas sociales? ¿Cómo podemos romper con los patrones negativos y crear un entorno que nos permita crecer y desarrollarnos como individuos? La historia de Dani nos invita a reflexionar sobre estas cuestiones y a buscar la libertad en nosotros mismos y en nuestro entorno. Profundizando en la compleja relación entre Dani y Bart, es esencial examinar las dinámicas de poder y control que sustentan su vínculo. Bart, en su rol de manipulador, no solo empleaba la violencia física, sino que también ejercía un control psicológico sutil, pero implacable. Asimismo, recurría a la intimidación, al aislamiento y a la manipulación emocional para mantener a Dani sometido a su voluntad. Consideremos ahora la importancia de la despersonalización en este contexto. Bart trataba a Dani como un objeto, un instrumento desechable, despojándolo de cualquier rasgo de individualidad. Por consiguiente, Dani se veía reducido a una mera herramienta, sin voz ni voluntad propia. Este proceso de deshumanización resultaba crucial para el control de Bart, ya que le permitía justificar sus actos violentos y mantener a Dani en un estado de obediencia ciega. Ahora bien, la lealtad es otro elemento clave en esta dinámica. Bart, astutamente, cultivaba una falsa sensación de lealtad en Dani, presentándose como la única figura que le brindaba protección y propósito. Adicionalmente, utilizaba recompensas y castigos para reforzar esta lealtad, creando un vínculo emocional tóxico y dependiente. Esta manipulación emocional resultaba fundamental para mantener a Dani bajo su control, ya que lo convencía de que su supervivencia dependía de su obediencia. Otro aspecto crucial es la ambivalencia que Dani sentía hacia Bart. A pesar del maltrato y la opresión, Dani también experimentaba una cierta dependencia emocional hacia su amo. Bart era la única figura que conocía, la única que le había dado una identidad por deformada que fuera. En otras palabras, la relación entre ambos era un complejo entramado de amor, odio y dependencia que dificultaba aún más la posibilidad de escapar. Pensemos en cómo esta dinámica de participar en actividades que le permiten conectarse con la comunidad desarrolla su capacidad de sentir compasión y de comprender las necesidades de los demás. Consecuentemente, la terapia, con su enfoque en la comprensión y la expresión de las emociones, también es una herramienta valiosa. De forma similar, la lectura de historias, la contemplación de obras de arte y la inmersión en otras formas de expresión pueden ayudar a Dani a desarrollar su empatía. Finalmente, la empatía es un componente esencial de la redención. Para poder reconstruir su vida, para poder perdonarse a sí mismo y a los demás, Dani necesita la capacidad de sentir compasión, de comprender el sufrimiento de los demás y de reconocer el daño que ha causado. Ahora, considera cómo esto se aplica cuando Dani, por primera vez, se enfrenta a la posibilidad de perdonar a Bart.
¿Puede la empatía ayudar a Dani a romper el ciclo de la violencia y a construir un futuro diferente? ¿Cómo la empatía guía las decisiones de Dani? Guiados por esta profunda exploración, hemos transitado un laberinto de perspectivas. Un viaje que nos ha desafiado a desentrañar la esencia misma de la existencia de Dani. Hemos observado, con la curiosidad de un explorador, cómo la infancia, cual arcilla maleable, puede ser moldeada por las manos crueles de la adversidad, pero también por la inesperada ternura. Considerando las capas que hemos descorrido, se revela una verdad inquietante: la violencia, cual enfermedad insidiosa, no solo daña el cuerpo, sino que corrompe el alma, oscureciendo la capacidad de sentir, de amar y de soñar. Sin embargo, en medio de la tormenta, hemos encontrado destellos de esperanza, pequeños brotes de resiliencia que brotan incluso en el terreno más árido. En esta travesía, hemos sido testigos de cómo el lenguaje, la música y la estética, lejos de ser meras distracciones, se convierten en herramientas de transformación. En puentes que conectan el pasado con el futuro, el dolor con la esperanza. Hemos vislumbrado el poder de la empatía, esa luz que disipa las sombras de la indiferencia y que nos permite ver la humanidad en los demás, incluso en aquellos que han sido marcados por la violencia. Ahora bien, al reflexionar sobre esta jornada, nos percatamos de que la historia de Dani no es un simple relato, es un espejo que refleja nuestras propias complejidades, nuestras luchas internas y nuestras capacidades para la compasión y la crueldad. Es una sinfonía de contrastes, donde la brutalidad y la belleza, la oscuridad y la luz se entrelazan en un baile constante, como si estuviéramos frente a un lienzo en proceso. Hemos ido agregando pinceladas, explorando colores y texturas que nos revelan la profundidad de la experiencia humana. Cada pincelada, cada matiz, nos acerca a la comprensión de la esencia de Dani. En esencia, la historia de Dani es un recordatorio de que la vida, incluso en sus momentos más sombríos, es un camino lleno de posibilidades, un terreno fértil para la esperanza y la redención. Es un llamado a la reflexión, a la empatía y a la acción. Hemos navegado juntos por las profundidades del alma de Dani. Un viaje que nos ha confrontado con la cruda realidad de la violencia y la esperanza latente en el corazón humano. Hemos explorado los rincones más oscuros de su existencia, desde la infancia arrebatada hasta el encuentro fortuito con la música y la posibilidad de un futuro diferente. A través de esta travesía, hemos sido testigos de la fragilidad y la resiliencia del espíritu humano, de su capacidad para ser moldeado por las circunstancias, pero también para rebelarse contra ellas. La historia de Dani nos recuerda que la violencia no es un destino inexorable, sino una consecuencia de factores complejos, un producto de un entorno que, en ocasiones, niega la humanidad. Nos muestra que la infancia, ese periodo de inocencia y vulnerabilidad, es un terreno sagrado que debemos proteger, un espacio donde la compasión y el amor deben ser los cimientos. Sin embargo, también nos revela que, incluso en los rincones más oscuros, la luz puede encontrar su camino, a través de la música, el arte y la conexión humana. Dani descubre una nueva forma de expresarse, de sentir y de conectar con el mundo, la empatía, esa capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. Se convierte en la herramienta que le permite reconstruir su identidad y encontrar la redención. La historia de Dani es un llamado a la reflexión, un recordatorio de que todos, independientemente de nuestro pasado, tenemos la capacidad de cambiar y de construir un futuro mejor. La vida de Dani es un eco de las batallas que libran muchos seres en nuestro mundo, aquellos que han sido marcados por el sufrimiento, la injusticia y la falta de oportunidades. Es una invitación a mirar más allá de las apariencias, a reconocer la humanidad en cada individuo y a tender una mano a aquellos que necesitan apoyo. Es una llamada a la acción, a construir una sociedad donde la compasión, la justicia y la esperanza sean los pilares. La verdadera práctica comienza ahora en la empatía, en la comprensión y en la acción. Es en la defensa de la infancia, en el valor de la redención, en la búsqueda de la armonía que encontramos el verdadero significado de la poder y control se manifiesta en otras relaciones abusivas. ¿Cuántas veces observamos patrones similares en relaciones familiares, laborales o sentimentales? La manipulación, la intimidación y la dependencia emocional son herramientas comunes, utilizadas por los abusadores para mantener el control sobre sus víctimas. De hecho, la historia de Dani nos invita a reflexionar sobre la importancia de reconocer estas dinámicas y de buscar ayuda para romper el ciclo de abuso. Ahora, consideremos cómo la llegada de Sam alteró esta dinámica. La introducción de un elemento externo, la música, rompió el equilibrio de poder entre Dani y Bart. Consecuentemente, Dani comenzó a cuestionar su lealtad, a desafiar el control de Bart y a buscar una nueva forma de vida. La música, en este sentido, no solo representaba la esperanza, sino también la posibilidad de romper las cadenas de la opresión. ¿Cuántas veces
En la vida, necesitamos un elemento externo, una chispa de esperanza para liberarnos de las cadenas que nos atan. Exploremos ahora un ángulo diferente sobre la transformación de Dani, centrando nuestra atención en el impacto del silencio y la expresión no verbal en su desarrollo. Bart, en su afán de control, no solo dominaba a Dani a través de órdenes directas y violencia física, también cultivaba un ambiente de absoluto silencio, donde la comunicación se reducía a gestos y miradas. En este sentido, el silencio se convirtió en un arma, una herramienta para la represión emocional y la anulación de la voz interior de Dani. Consideremos, por ejemplo, la importancia del lenguaje corporal, la postura, las expresiones faciales, la mirada. Todos estos elementos comunicativos eran cuidadosamente vigilados por Bart. Cualquier signo de duda, rebeldía o emoción no deseada era inmediatamente reprimido. Por consiguiente, Dani aprendió a esconder sus verdaderos sentimientos, a enmascarar sus deseos, a convertirse en un maestro del disimulo. Su cuerpo se convirtió en un campo de batalla, donde la obediencia y la sumisión debían prevalecer. Ahora bien, la llegada de Sam, con su cejera, supuso un punto de inflexión. Sam, al no poder ver, se basaba en otros sentidos, el tacto, el oído, el olfato. Por lo tanto, la comunicación con Dani se transformó. El silencio, en presencia de Sam, adquirió una nueva dimensión. Ya no era un arma, sino un espacio de escucha, de conexión profunda. La ausencia de la mirada opresiva de Bart permitió a Dani expresarse de otras maneras, a través de la música, a través del contacto físico, a través de la confianza. Otro aspecto crucial a examinar es cómo el silencio puede ser tanto una herramienta de opresión como un refugio. Para Dani, el silencio impuesto por Bart era sinónimo de miedo y control. Sin embargo, el silencio que compartía con Sam se transformó en un espacio de intimidad, de comprensión mutua. En ese silencio, Dani podía ser él mismo, sin juicios ni expectativas. Podía, finalmente, escucharse a sí mismo. Pensemos ahora en cómo esto se refleja en la vida cotidiana. ¿Cuántas veces nos sentimos obligados a guardar silencio, a reprimir nuestras emociones por temor a las consecuencias? ¿Cuántas veces nos escondemos detrás de una máscara, por miedo a ser juzgados? La historia de Dani nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación, de la autoexpresión, de la búsqueda de un espacio seguro donde podamos ser nosotros mismos, sin miedo. Ahora, consideremos cómo la música, en este contexto, actuó como un lenguaje alternativo, un medio para romper el silencio opresivo. La música permitió a Dani expresar sus emociones, sus anhelos, sus miedos, de una manera que las palabras no podían. En otras palabras, la música se convirtió en su voz, en su grito de libertad. La melodía, entonces, no era solo una creación sonora, sino una manifestación de su alma, una sinfonía de su lucha interior. Explorando aún más la metamorfosis de Dani, es imperativo dirigir nuestra atención hacia la ética de la elección y la compleja dicotomía entre la obediencia ciega y la autonomía moral. Bart, el manipulador, construyó un universo donde las decisiones de Dani estaban predeterminadas, donde la voluntad propia era un lujo impensable. Adicionalmente, la existencia del protagonista se redujo a un conjunto de instrucciones, un engranaje, más en la maquinaria de la violencia. Sin embargo, la llegada de Sam introduce un elemento crucial: la posibilidad de la elección. Sam, con su compasión y su capacidad para ver más allá de la fachada de violencia, le ofrece a Dani un camino diferente. Sin embargo, este camino no es fácil, requiere confrontar el pasado, desafiar la lealtad impuesta y tomar decisiones que podrían poner en peligro su propia supervivencia. Consideremos la magnitud de esta encrucijada. Dani, tras haber sido moldeado como un instrumento de muerte, se enfrenta a la posibilidad de elegir su propio destino. Más aún, esta elección no es simplemente una cuestión de hacer el bien o hacer el mal, es una lucha interna entre la obediencia ciega y la conciencia moral, entre el instinto de supervivencia y la búsqueda de la libertad. Ahora bien, la historia nos plantea una pregunta fundamental: ¿es posible la redención para alguien que ha cometido actos atroces? ¿Puede una persona, forjada en el odio y la violencia, encontrar la paz y la armonía? La respuesta, como en la vida real, no es sencilla. Requiere un proceso de autoevaluación, de reconocimiento de los errores y de un compromiso firme con el cambio. Asimismo, la presencia de Sam actúa como un catalizador para esta transformación. Sam no juzga a Dani, le ofrece un espacio seguro para explorar sus emociones, para cuestionar sus acciones y para descubrir el valor de la empatía y la compasión. Por consiguiente, la música se convierte en un medio para la sanación, para la reconciliación con su pasado. Ahora, consideremos cómo esto se aplica cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles.
¿Cuántas veces nos vemos influenciados por la presión social, por las expectativas familiares, por el miedo al fracaso? La historia de Dani nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autonomía moral, de la capacidad de tomar decisiones basadas en nuestros propios valores, incluso cuando estas decisiones sean difíciles. Finalmente, el conflicto entre Dani y Bart representa una lucha arquetípica entre el bien y el mal, entre la libertad y la opresión. La elección de Dani, en última instancia, determinará su destino, su capacidad para convertirse en la melodía que anhela ser, profundizando en la narrativa de Dani. Un aspecto crucial que merece un análisis detallado es la manera en que la memoria se entrelaza con la construcción de su identidad y su búsqueda de redención. Bart, en su afán de control, no solo dominó el presente de Dani, sino que también intentó reescribir su pasado, borrando cualquier rastro de su infancia y de su individualidad. Asimismo, la memoria se convirtió en un campo de batalla, un espacio donde Bart luchaba por mantener su dominio sobre la mente de Dani. Consideremos ahora el impacto psicológico de la amnesia selectiva. Bart, para mantener el control, probablemente empleó tácticas que buscaban suprimir recuerdos dolorosos o comprometedores. En consecuencia, Dani podría haber vivido con lagunas en su memoria, con fragmentos de su pasado que se negaban a ser recordados, alimentando la desconfianza en sí mismo y en su propia percepción de la realidad. Ahora bien, la llegada de Sam, con su capacidad para ver más allá de las heridas y los traumas, ofrece a Dani la oportunidad de reconstruir su pasado. Sam, al no juzgarlo, le proporciona un espacio seguro para explorar sus recuerdos, para confrontar sus demonios y para comenzar el arduo proceso de sanación. Por ejemplo, la música, con su capacidad para evocar emociones y recuerdos, se convierte en una herramienta invaluable para esta tarea. Otro elemento vital es la reconstrucción narrativa. Dani, al relatar su historia, Sam y a sí mismo, comienza a darle sentido a su pasado, a conectar los fragmentos dispersos y a construir una nueva identidad. Además, este proceso de narración es crucial para la sanación, ya que permite a Dani procesar sus experiencias traumáticas, a comprender el impacto de la violencia en su vida y encontrar un sentido de propósito. Pensemos por un momento en cómo la memoria influye en la vida cotidiana. Cómo los recuerdos, tanto los buenos como los malos, moldean nuestra percepción del mundo y nuestras relaciones con los demás. La historia de Dani nos invita a reflexionar sobre la importancia de la memoria, de la capacidad de recordar y de procesar nuestras experiencias, como una herramienta fundamental para el crecimiento personal y la búsqueda de la felicidad. Ahora, consideremos cómo la reconciliación con el pasado se convierte en un paso crucial en el camino hacia la redención. Dani debe aprender a perdonarse a sí mismo por los actos que cometió bajo el control. El de Bart a aceptar su pasado y a utilizarlo como una fuente de fortaleza, en lugar de una fuente de culpa y vergüenza. En efecto, la música, una vez más, juega un papel fundamental, sirviendo como un puente entre el pasado y el presente, entre la oscuridad y la luz. Ahondando en la metamorfosis de Dani, resulta indispensable explorar la influencia del entorno social en su proceso de transformación. Hasta ahora, nos hemos centrado en la vida de Dani y Bart, pero la realidad es mucho más compleja. El mundo que rodea a Dani, la sociedad en la que se desenvuelve, también juega un papel crucial, aunque de manera indirecta, en su viaje hacia la redención. Profundizando en esto, la estigmatización podría ser un obstáculo significativo. Imaginen la reacción de la sociedad al causado por el delito. La empatía, en este contexto, es fundamental, ya que permite a las víctimas y a los ofensores comprender el impacto del delito y encontrar una solución que beneficie a ambas partes. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta la empatía en el contexto de las relaciones abusivas? ¿Cómo puede la empatía ayudar a las víctimas a sanar y a los victimarios a cambiar? La historia de Dani nos invita a reflexionar sobre estas cuestiones y a buscar respuestas. Por último, la empatía como un camino hacia la libertad se presenta como la idea central. La empatía, al permitir a Dani conectar con su propia humanidad y con la de los demás, lo libera de las cadenas del odio, del resentimiento y de la culpa. La empatía, en este sentido, se convierte en un camino hacia la libertad, hacia una vida plena y significativa. Profundizando en la metamorfosis de Dani, es imperativo explorar el concepto de la resiliencia y cómo ésta emerge como un factor clave en su camino hacia la redención. La resiliencia, en su esencia, es la capacidad de recuperarse de la adversidad, de adaptarse a las circunstancias difíciles y de seguir adelante a pesar de los obstáculos. Inicialmente, la resiliencia como una respuesta adaptativa se manifiesta como un mecanismo de supervivencia. Dani, al crecer en un entorno hostil y violento, se vio obligado a desarrollar mecanismos de defensa para protegerse. La resiliencia, en este contexto, no es solo una virtud, sino una necesidad, una herramienta para sobrevivir a la brutalidad y al control. De la misma manera,
La resiliencia le permite a Dani adaptarse a las circunstancias cambiantes, a encontrar nuevas formas de afrontar los desafíos y a mantener la esperanza en medio de la oscuridad. Ahora bien, la resiliencia como una construcción activa se revela como un proceso dinámico. La resiliencia no es una cualidad innata, sino una habilidad, que se desarrolla con el tiempo a través de la experiencia y de la práctica. Dani, al enfrentarse a la adversidad, aprende a fortalecer su resiliencia, a desarrollar estrategias para afrontar los desafíos y a encontrar recursos internos y externos. Por consiguiente, la resiliencia se convierte en un proceso de aprendizaje, de crecimiento y de transformación. Asimismo, la importancia de los recursos internos y externos emerge como un elemento fundamental. Los recursos internos, como la autoestima, la autoconfianza y la capacidad de autorregulación, le permiten a Dani afrontar los desafíos con mayor fortaleza. Los recursos externos, como el apoyo social, la terapia y la expresión artística, le brindan herramientas para la sanación y para la construcción de una nueva vida. Ahora bien, ¿cómo Dani puede acceder a estos recursos en su situación? La búsqueda de apoyo, la conexión con otros. La búsqueda de ayuda profesional se convierten en pasos esenciales. Además, la resiliencia como un proceso de transformación se presenta como una idea central. La resiliencia no solo implica sobrevivir a la adversidad, sino también transformarse a través de ella. Dani, al superar los obstáculos, se fortalece, aprende nuevas lecciones y desarrolla una mayor comprensión de sí mismo y del mundo que lo rodea. Por ejemplo, la música, en este contexto, no es solo una forma de expresión, sino también una herramienta para la transformación, para convertir el dolor en arte y la oscuridad en luz. Consiguientemente, la resiliencia como un camino hacia la libertad se manifiesta como la conclusión. La resiliencia, al permitir a Dani afrontar la adversidad, a adaptarse a las circunstancias difíciles y a transformarse a través de la experiencia, lo libera de las cadenas del pasado y le abre las puertas a un futuro lleno de posibilidades. Ahora, considérenlo cómo la resiliencia puede manifestarse en nuestra propia vida cuando nos enfrentamos a la adversidad. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra resiliencia y construir una vida más plena y significativa? La historia de Dani nos invita a reflexionar sobre estas cuestiones y a encontrar las respuestas. Explorando la travesía de Dani, es esencial profundizar en el concepto de la vulnerabilidad como un componente indispensable en su camino hacia la redención. La vulnerabilidad, entendida como la capacidad de exponerse a la incertidumbre, al riesgo y a la emoción, sin la protección de una coraza, se convierte en la clave para desbloquear su verdadera humanidad. Primero, la vulnerabilidad como un acto de valentía se manifiesta como un desafío directo a la estructura de poder que lo aprisionaba. Bart, al construir un entorno de control absoluto, promovió la supresión de cualquier emoción o necesidad de conexión. La vulnerabilidad, en este contexto, implica despojarse de las máscaras, de la armadura que lo protegía y mostrarse tal cual es, con sus miedos, sus inseguridades y sus anhelos. Asimismo, la vulnerabilidad requiere el coraje de romper con los patrones de comportamiento aprendidos y de arriesgarse a ser juzgado o rechazado. Ahora, el papel de la confianza emerge como un elemento crucial en este proceso. La vulnerabilidad, por su propia naturaleza, requiere un entorno seguro, donde el individuo se sienta aceptado y comprendido. La relación con Sam, al ofrecer un espacio de escucha y de no juicio, se convierte en el terreno fértil para el florecimiento de la vulnerabilidad. Además, la confianza, tanto en sí mismo como en los demás, se convierte en el cimiento sobre el cual se construye la posibilidad de la redención. Además, la vulnerabilidad como un camino hacia la conexión se revela como una fuerza transformadora. Al mostrarse vulnerable, Dani permite a los demás conectar con su humanidad, con su sufrimiento y con su esperanza. La vulnerabilidad, en este contexto, rompe las barreras del aislamiento, del miedo y de la desconfianza y abre las puertas a la empatía, a la compasión y a la conexión humana. Por ejemplo, la música, con su capacidad para evocar emociones y para conectar a las personas, se convierte en un canal para la vulnerabilidad. En un espacio donde Dani puede compartir su alma y donde los demás pueden sentir su dolor. Asimismo, la vulnerabilidad como un catalizador del crecimiento personal se presenta como una idea fundamental. Al exponerse a la incertidumbre y al riesgo, Dani se enfrenta a sus miedos, aprende a lidiar con sus emociones y desarrolla una mayor capacidad de resiliencia. La vulnerabilidad, en este sentido, no es una debilidad, sino una fuente de fortaleza que impulsa el crecimiento personal y la transformación. Ahora, consideren cómo esto aplica cuando se enfrentan a situaciones difíciles en sus propias vidas. ¿Cómo pueden ustedes, al ser vulnerables, romper las barreras que les impiden conectar con los demás? ¿Cómo pueden, al ser vulnerables,
encontrar la fuerza para superar los obstáculos y para construir una vida más plena y significativa. Finalmente, la vulnerabilidad como un acto de autoaceptación se manifiesta como la culminación de este proceso. La autoaceptación, en su esencia, es la capacidad de amarse y de valorarse a sí mismo, con todas sus imperfecciones y con todas sus cicatrices. La vulnerabilidad, al permitir a Dani mostrarse tal cual es, le abre las puertas a la autoaceptación, a la reconciliación con su pasado y a la construcción de una nueva identidad, basada en la autenticidad y en la libertad. Ahondando en la transformación de Dani, resulta indispensable explorar la importancia del silencio en su camino hacia la redención, pero desde una perspectiva completamente distinta. En lugar de enfocarnos en el silencio como un instrumento de opresión, como hicimos anteriormente, examinaremos su valor como un lienzo en blanco para la autorreflexión y el cultivo de la paz interior. En primer lugar, la meditación y la introspección, prácticas que requieren silencio, pueden ser herramientas poderosas para que Dani se conecte consigo mismo. El silencio, en este contexto, se convierte en un espacio de escucha, donde puede oír los susurros de su alma, las emociones reprimidas y los anhelos más profundos. Asimismo, en el silencio, puede comenzar a desentrañar los nudos del pasado, a comprender el impacto de la violencia en su vida y encontrar una nueva perspectiva sobre su propia existencia. Ahora bien, la creación de un espacio seguro interior se vuelve esencial para su transformación. El silencio le proporciona a Dani la oportunidad de construir un refugio mental, un lugar donde se sienta a salvo de los demonios del pasado y de las presiones del presente. Además, en ese espacio de silencio puede practicar la autocompasión, perdonarse a sí mismo y cultivar una actitud más amable hacia sus propias experiencias. Otro aspecto crucial es la conexión con la naturaleza. El silencio del mundo natural, el susurro del viento entre los árboles, el canto de los pájaros, puede ser una fuente de consuelo y de inspiración para Dani. Por consiguiente, el contacto con la naturaleza le permite desconectarse del ruido y de la agitación del mundo, y conectarse con la belleza, la armonía y la serenidad. Pienses en cómo el silencio de una noche estrellada puede calmar el espíritu, ofreciendo una sensación de inmensidad y de paz. Consiguientemente, la práctica de la atención plena se convierte en un componente vital. La atención plena, o mindfulness, es la capacidad de prestar atención al momento presente, sin juzgar, sin analizar, sin reaccionar. El silencio, en este contexto, se convierte en el terreno fértil para cultivar la atención plena, para observar los pensamientos y las emociones sin ser arrastrado por ellos. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando se enfrentan a momentos de estrés o de ansiedad. ¿Cómo pueden utilizar el silencio para calmar la mente y para encontrar la paz interior?